Déjenme saludar al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, cerca de 50 años ya en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte, Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Para hablar de estos temas y de otros que también son verdaderamente, pues, difíciles de digerir, ¿no? Como la ejecución del delegado de la Fiscalía General de la República allá en Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reina, que no vamos a pasar aquí las imágenes, obviamente, fue rematado por, todo parece indicar, miembros del crimen organizado a un lado de su camioneta en una calle allá en Tamaulipas. Y bueno, mi querido Paco, son temas complicadísimos, pero pues aquí vamos a hablar sin pelos en la lengua, sin censura. ¿Cómo estás, Paco? Vicente, buenos días. ¿Cómo estás? A punto de entrar a la mañanera. Mira, ¿qué pasa en Tamaulipas? La cuestión es que todo mundo, cuando llega un nuevo gobernador, piensa que la violencia va a acabar de inmediato. Lo mismo pensaron con López Obrador o con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No, de pronto hay brotes de violencia, producto de qué? De una política que históricamente dejó crecer al crimen organizado. En este caso, en Tamaulipas, tú recuerdas el recién eh, exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dejó el estado incendiado literalmente. Él mismo formó un cártel dentro de la policía, formó su cártel que actuaba como un cártel del crimen organizado. Hay documentos, evidencias. La operación del cártel del Golfo es histórica también. No se va a acabar de inmediato, Vicente, y de pronto va a haber brotes de violencia como salvajes, ¿sí? Como la ejecución de Ernesto Vázquez Reina, que fue delegado general de la Fiscalía General de la República, ataques con granadas. Es un estado convulso que no va, lo mismo que Sinaloa, no se va a acabar tan rápido, Vicente, la violencia. Aquí lo hemos dicho, quienes piensen o hayan pensado con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, de Claudia Sheinbaum, íbamos a terminar con la violencia. No, Vicente, es un problema que va a tardar por lo menos 2 o 3 años más primero en controlarse. Nada más controlarse, no se va a acabar, Vicente, pero todo el mundo pensaba que la llegada de Américo Villarreal a la gubernatura de Tamaulipas era como un ábrete sésamo. No, no, Vicente, los problemas de violencia en este país todavía, y en estados como Tamaulipas, como Sinaloa, que son cunas, entre otros, del narcotráfico, van a tardar por lo menos 2 sexenios más en controlarse. Así que la ejecución de Vázquez Reina es muy lamentable, siempre hay que decirlo. A las 7 de la noche, más o menos, con granadas, pues es parte de los problemas que vive Sinaloa hace mucho tiempo. Aquí los hemos dicho. A los gobernadores, hay que ver cuántos gobernadores de Tamaulipas, vinculados al crimen organizado, cuántos presos. Así que todavía va a tardar tiempo, y esto es lamentable, Vicente, pero son los temas que va a tener que afrontar Omar García Harfuch, que va a tener que afrontar uh, el general secretario de la Defensa, el almirante secretario de la Marina Armada de México, la Guardia Nacional. Pues son problemas que les van a ir brotando un día en un estado, otro día en otro. Ve, por ejemplo, los 32 cuerpos que encontraron en Guanajuato, Vicente. No se trata de que un estado sea panista o priista, sino es una herencia que dejaron de hace décadas. Guanajuato es un estado que por lo menos tiene 5 o 6 lustros metido en la violencia. A veces, en muchas ocasiones, es el estado con más violencia en este país, Vicente. Así que puedes ir a Irapuato, a Celaya, a Salamanca, al municipio que vayamos de Guanajuato, pues lo mismo que Tamaulipas. ¿Por qué, por ejemplo, el PAN no solicita la desaparición de poderes en Guanajuato, que hace mucho tiempo es
uno de los estados más criminales de este país, Vicente. Es una violencia estructural que va a llevar tiempo resolver y todavía más tiempo porque un estado panista, por ejemplo, la coordinación con las fuerzas federales de seguridad es más complicada, más difícil, Vicente, pero pues esos son los retos de otra vez del gabinete de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esa violencia federal, no, muchas veces es violencia local, Vicente, pero local del fuero común o violencia federal del narcotráfico, finalmente repercute que en la imagen del gabinete de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así que es la violencia que se tiene que enfrentar todos los días, Vicente. Buenos días. Gracias, mi querido Paco. Pues mientras vemos a Loretote, a Rafael Loret de Mola patalear, no, espérate a que se entere en el periódico Reforma cómo están también chillando, dice, arma Claudia Sheinbaum Pardo su comisión con puro 4T y sin INE en relación a la comisión para analizar la reforma electoral. Son 7 personas que integran esta comisión. Pablo Gómez será el presidente de la comisión. Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, será la mujer que también forme parte de esta comisión junto a Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Está José Merino, la cabeza de la Agencia de Transformación Digital. Se encuentra Lázaro Cárdenas Batel de la oficina de la presidenta. Estará Arturo Saldívar, coordinador de política y gobierno, y Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores. Los que formen parte, estos 7 personas, 5 hombres, 2 mujeres, que formen parte de esta comisión para la reforma electoral, que, bueno, va con bombo y platillo a llevar este proceso que nos encamine, pues, a una reforma también trascendental como las han sido las que ya hemos vivido, mi querido Paco. Vicente, mira, ya nombraste todo el equipo que va a ser la comisión presidencial para la reforma electoral. Pero mira, no, solo el nombramiento de Pablo Gómez Álvarez le sacó roncha a todos los diputados de la oposición, a todos, a Alejandro Moreno Cárdenas, a Jorge Romero Herrera, pero incluso en Morena, incluso en Morena, Vicente, el nombramiento de Pablo Gómez Álvarez le ha sacado a ronchas a todo el mundo, y no digas a los expresidentes del IFE, a expresidentes, consejeros expresidentes del INE, les urge a ellos meter mano para evitar que se desbarate la mafia que se formó en el IFE y luego se transformó en INE. En INE hay personajes sinvergüenzas abiertamente, todos, pero por ejemplo, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso un ejemplo, Luis Carlos Ugalde Ramírez, por si quienes apadrinaron la boda de perdón, quien invitó para apadrinar su boda con Lía Limón a García, a Felipe Calderón y Margarita Zavala en 2003 y fue artífice del fraude de 2006, Luis Carlos Ugalde, artífice del fraude. Entonces, a todo mundo, Vicente, le urgía meter mano en, la reforma electoral que apenas va a plantear. Tú recuerdas cuando apenas lo planteó hace unas semanas la presidenta, los ex consejeros, expresidentes consejeros del INE, inmediato presentaron un documento, Vicente, para meterle mano, pero es una bola de sinvergüenzas. Así que el nombramiento de Pablo Gómez y ahora el nombramiento de toda la comisión les ha sacado ronchas, les va a sacar. Pablo Gómez tiene capacidad, primero es un parlamentario reconocido. Segundo, conoce las reformas electorales casi de memoria, Vicente. Pablo Gómez Álvarez es de esos personajes que tiene una memoria de fotografía,
es un excelente parlamentario. Entonces, y es un hombre comprometido con la izquierda. Y es un hombre que va a representar verdaderamente y va a tomar los deseos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que tiene también, va derecho a hacerlo, es la presidenta de la República. Sabe lo que quiere, sabe para dónde va. Pablo Gómez conoce a todos estos sinvergüenzas, empezando por Luis Carlos Ugalde Ramírez, a Lorenzo Córdoba Vianelo, ha sido Murayama Rendón, a todos los conoce, Pablo, Vicente, por eso les ha sacado roncha, le ha sacado ronchas a todo mundo, así que y como arropa la presidenta a, a Pablo Gómez Álvarez, quieren decir que va por una reforma en serio para eliminar, no todas, pero estoy seguro que van a ir para eliminar por lo menos 100 diputaciones de representación proporcional, 32 senadurías de representación proporcional, y luego la presidenta Vicente no ha engañado a nadie, ha sido clarísima. Los gastos o presupuestos o de los partidos es altísimo, sí, es altísimo. El PAN va a recibir este año 1,200 millones de pesos. El PRI va a recibir más de 930 y tantos millones de pesos, Vicente. Eh, Así que, ¿para qué les interesa ganar elecciones? Son parásitos, son, son organismos que ya no representan nada, Vicente. Son un gasto terrible. Todo el INE, los partidos, perdón, van a recibir un presupuesto cercano a 7,000 millones de pesos. Aquí lo hemos dicho, Vicente, el voto en este país es más caro que en Brasil, que en Estados Unidos. ¿Cómo puede ser eso posible, Vicente? Y adentro del IFE hay mafias todavía que controlan parte del INE. Así que es muy clarita, y esta comisión encabezada por Pablo Gómez es Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, José Peña Merino de la Agencia de Transformación, Ernestina Godoy Ramos, Lázaro Cárdenas Batel, Jesús Ramírez Cuevas, Vicente, toda esta comisión, Arturo Saldívar me faltó, el ministro en retiro, Arturo Saldívar Lelo de la REA, comprometidos con la 4T, Vicente, ¿cómo no va a sacar ronchas? ¿Cómo no va a preocupar? Pero incluso adentro de Morena, incluso adentro, porque la presidenta lo que hace es dar un manotazo para a todos los grupos y decir, Morena va en un camino, Morena va en un camino, así que debe preocuparle, sí, Vicente, debe preocuparle, la presidenta va en serio. Esta comisión conoce al derecho y al revés de las reformas electorales. Y Pablo Gómez, te digo, a mí, yo no sé hace cuántos años lo sigo, Vicente, un hombre del 68, preso político, un Claro. hombre de izquierda comprometido en realidad, así que la reforma electoral va en serio, Vicente, y así que tienen que ponerse a temblar los Pito, los Ricardo Anaya, los Jorge Romero Herrera, o las Lili Telles, las Kenia López Rabadán, todos esos sinvergüenzas que han usado la representación proporcional y que han vivido del presupuesto de los partidos políticos. La verdad, Vicente, que sí tienen que ponerse a temblar. No sé cuándo va a estar lista la propuesta o la iniciativa de ley. La presidenta pidió que llamen a foros, que se organice bien un debate sobre la reforma electoral. Incluso ayer, sin necesidad de hacerlo, pero propuso que hubiera consultas, a ver quién está de acuerdo en los Claro. plurinominales, quién está de acuerdo en las prerrogativas o presupuesto que reciben los partidos. Vicente, el referéndum sobre eso lo dimos el año pasado en las elecciones de 2024. Unas elecciones, un referéndum nuevo, Vicente, la presidenta, y con la popularidad, la aprobación que tiene Claudia Sheinbaum Pardo, va a arrasar eso, Vicente. Así que sí, tienen que estar preocupados los Alito Cárdenas Moreno Cárdenas, Alejandro Moreno Cárdenas, tienen que estar preocupados todos aquellos que han vivido históricamente Pues de sí, la representación proporcional, Vicente. pues sí, y son muchos y son los más malandros de los malandros, algunos de los más malandros de los malandros. Voy a mesurarme, mi querido Paco. Déjame saludar a Jaime Hernández, también ya llegó Jaime.
por décadas corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero y gran amigo de Sin Censura, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos. Querido Jaime, buenos días, ¿cómo estás? Good morning, my dear friend. ¿Cómo están? Te veo Aquí ya en Palacio, andamos. ya te veo en Palacio Nacional. Aquí estamos esperando el ingreso a Salón Tesorería, en donde se realizan las mañaneras del pueblo. Les voy dejando algunos temas en caso de que me tenga que separar un poco. Estos temas para mí son importantísimos que los analicemos, ¿no? Porque en el concepto que tiene Raimundo Rivapalacio de tu servidor, no vaya a ser la de malas que también esté bajo la lupa Sin Censura y Vicente Serrano en Estados Unidos. Ya ven que Raimundo Rivapalacio insiste que yo fui el enviado del régimen, el enviado de Palacio Nacional a cubrir el juicio contra Genaro García Luna y ridiculizar, golpear a los periodistas, las tonterías que ha escrito Raimundo Rivapalacio. Si ese es el concepto que tiene, me preocupa. Dice, consultoras de Morena bajo la lupa. El foco de la investigación en Estados Unidos son los despachos de consultoría política y cuáles son sus relaciones internacionales. La principal hasta ahora se centra en Neurona. En un reciente programa de televisión en el Canal 22, encabezado por el ideólogo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y responsable de la formación de cuadros de Morena, Rafael Barajas, conocido como el Fisgón, el videógrafo y propagandista primo del régimen Epigmenio Ibarra, aseguró en el contexto de la etiqueta que le han puesto a políticos del régimen como narcopolíticos que la CIA está operando para destruir el movimiento de la 4T al no convenir a la derecha que una fuerza de esa naturaleza sea victoriosa. Panfletarismo aparte, Ibarra conoce esa música desde que se ganaba la vida como camarógrafo freelance en Centroamérica y era un triple informante de la guerrilla y de los gobiernos de México y de Estados Unidos, dice Raimundo Rivapalacio, que ya Estados Unidos tiene echado el ojo a consultorías, a personajes, y yo casi me pongo a temblar, pero aparte de eso, Jaime, para comentar, fuga de capo, arriesga acuerdo Trump, México, dice el Wall Street Journal. En espera de que se dé a conocer el acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos, The Wall Street Journal advirtió de omisiones que ponen en riesgo el convenio, como el haber permitido la fuga del presunto capo del fentanilo, Shi Dongshan, alias Brother Wang, quien escapó de la prisión domiciliaria en la que se encontraba en la Ciudad de México. En este artículo publicado ayer, el diario estadounidense considera que los cárteles de la droga de México perjudican los acuerdos de Sheinbaum con Trump y para exponer esa idea retoma la historia del chino investigado en Estados Unidos por contrabando de fentanilo. Ahí van quedando los temas, mi querido Jaime. Bueno, primero en relación a lo... ¿Qué puñetas mentales se hace Raimundo Rivapalacio? De verdad, increíble. Cada vez yo lo veo más, ¿sabes? Esclerotizado en su escritura. Cada vez lo veo más empujado a lanzarse al mar de la especulación. Es increíble, y tú sabes que Raimundo y yo somos de la misma generación, anduvimos reporteando juntos. Yo recuerdo aquella vieja imagen que yo tenía de Raimundo como un gran periodista, gran reportero, se difuminó con el paso del tiempo y todo por dejarse comprar. Le entregó su alma al diablo y desde entonces, santo cielo. Y al paso Eh, que vamos, va a salir Rafael Loret de Mola a defenderlo, ¿eh? sí, sí, Nótese mi sí, sarcasmo. claro. Y fíjate, lo que es el colmo del cinismo, siempre el tema del panfletarismo es un adjetivo que muchos le han adjudicado a la izquierda, pero ¿y lo que está haciendo Raimundo ya no puede calificarse de panfletarismo? Para mí es lo que está haciendo ya Raimundo, ha caído tan bajo como todas sus columnas son panfletarias, todas sus columnas son para denostar, para derogar, y el único sabio, Raimundo, desde que yo lo conozco, es amante de la última palabra. Él ha estado en todos lados, él lo ha hecho todo, él ha cubierto de todo. Y Dios mío, si tú haces un inventario de sus voladas, no, 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 es impresionante. Don Francisco no me va a dejar mentir lo que estoy diciendo. Ya es famoso Raimundo por
las voladuras que se avienta. Y de un tiempo acá se ha convertido en un personaje, desde mi punto de vista, intrascendente. Y quizá esto es lo más doloroso para él, ¿no? No le digas intrascendente porque, uy, 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 no, 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 no. Y luego, en el otro tema, Espérame, nomás Pero, déjame para el último párrafo, mi querido Jaime. Es que sí está cabrón el caso de Raimundo Rivapalacio, yo creo que sí. Urgentemente, así como hemos mandado a terapia a Lili Telles, va que vuela Raimundo Rivapalacio. Dice, no se trata solo de elecciones, sino cómo pueden los enemigos de Estados Unidos utilizar a consultoras y encuestadoras que están financiando de manera subrepticia. En el contexto de la participación de ese grupo de países, o sea, los enemigos de Estados Unidos, uno de los investigadores supone que el diseño va mucho, mucho más allá de los alcances de López Obrador y sus cercanos, que fueron finalmente, según su apreciación, tontos útiles, pero no menos responsables del salto cuántico en la relación bilateral. ¿eh? Dios mío. O sea, ¿eh? ahí vienen los rusos, ahí vienen los españoles izquierdosos, ahí vienen los de Irán, ahí vienen los de Bolivia, porque México, ¿no? O sea, sí. ahora resulta que jugando a vocero de los intereses de Estados Unidos, ¿por qué no me sorprenderá? Pero bueno, perdón por meter mi cuchara. Ahora sí, mi querido Jaime. No, lo que es evidente y se puede demostrar, porque no, yo nunca he visto una campaña tan descarada a favor de Estados Unidos y de los intereses de Estados Unidos. Y basta con asomarse todos los días a las primeras planas de El Universal, El Reforma. Es impresionante. Y uno, para mí, que conozco y muy, muy bien, la verdad, ya estoy muy viejo, y conozco, y también mi amigo Paco Cruz, conozco muy bien la prensa mexicana. Una parte de lo que refleja todos los días la prensa nacional, particularmente el Reforma, el Universal, es este neocolonialismo mental, ¿no? Muchos periodistas y sobre todo columnistas tienen un ranchito mental en el que básicamente en ese ranchito mental todo lo que diga Estados Unidos es importante, es trascendente, y tenemos que estar bien con Estados Unidos. Uy, cuidado, que los gringos se van a enojar. Uy, no, 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 Dios mío. Todo, cualquier pronunciamiento de un funcionario, aunque sea menor, sobre México, inmediatamente levantan, salta la liebre y lo ponen en primera plana. Eso para empezar, producto de este neocolonialismo mental. Y en segundo lugar, sí que hay entusiastas, sí que hay cabilderos. A mí me consta la labor de cabildeo en Estados Unidos de personajes bastante conspicuos. Arturo Sarucán, ¿me escuchas? Entonces, yo creo que hay personajes que efectivamente siempre han trabajado a favor de intereses de Estados Unidos, de think tanks en Estados Unidos. Les subyuga la idea de que sean considerados como interlocutores por el Wall Street Journal, por el Financial Times, por el New York Times, por el Washington Post. Les pirra, ¿no? Dice, no, me citó el Washington Post, me citó el Financial Times como la voz autorizada. Ahora sí que los tontos útiles de los corresponsales de estos medios no acuden a buscar otras voces, otros testimonios, no se patean la calle y por tanto siguen dando una versión bastante nebulosa de este país. Este país ha cambiado y mucho. Ahora, una última consideración. Yo sí creo que efectivamente existe un intervencionismo soterrado, y por más que nos pongan cara de buenos amigos, me refiero a Marco Rubio, me refiero incluso al embajador de Estados Unidos en México, un exoperador de la CIA. Claro que les interesa que México no vaya por el sendero de la izquierda, que no vaya por el sendero del humanismo mexicano. Eso es evidente, no necesita demostrarse. Pero no cabe duda de que si Estados Unidos mete sus narices e intenta trastocar este experimento social, humano, económico de la 4T, va realmente a equivocarse tremendamente, porque esta es la primera vez que la 4T tiene un movimiento de gran calado que ha penetrado, ¿eh? Basta hacer mira, yo creo que hay que hacer luego cuando tengamos más tiempo, ¿cómo surge la 4T?
¿Quién la impulsó? Empezando por ahí, un personaje que se llama Andrés Manuel López Obrador, que está tranquilamente en su quinta de Palenque. Andrés Manuel López Obrador se hizo con un nuevo poder semántico, inventó un nuevo lenguaje en las mañaneras. Las palabras, el lenguaje de López Obrador en las mañaneras marcó un antes y un después. Se hizo con un nuevo poder semántico. Habló por primera vez, de que por el bien de todos, primero los pobres. Eso fue algo poderosísimo. Habló de no contra el racismo, no contra la corrupción. Habló, sí, a su estilo, de los fifís, ¿no? Habló de, sí, yo soy naco, yo soy chinto. Andrés Manuel López Obrador introdujo una nueva semántica muy poderosa que de alguna manera sigue preservando Claudia Sheinbaum. Y no solamente es un lenguaje semántico, es todo un lenguaje. Los abrazos a la gente de mayor edad, los abrazos y los besos a los niños, los abrazos a las mujeres. ¿Se acuerdan de aquella foto que consagró del New York Times cuando muchos de nosotros marchamos al lado de López Obrador? No porque fuéramos paleros o porristas, no, sino porque fuimos en calidad de periodistas, fuimos en calidad de testigos de un evento histórico nunca antes registrado en este país. Yo creo que eso es lo que Estados Unidos tiene que tener en cuenta. El poder de la 4T, la forma en que ahora se habla en México, la forma en que ahora se entienden las cosas, es muy distinto hasta antes de Andrés Manuel López Obrador cuando llegó a la presidencia. Y una última consideración, si me permites. Cada vez que hablamos de titulares como The Wall Street Journal, que la fuga del chino puede poner en riesgo, siempre, 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 Estados Unidos nos está poniendo a la vara más alta. Tienes que saltar más alto, mi hermano, porque si no, no hay acuerdo, ¿eh? No hay acuerdo. Tienes que saltar la tablita. Y nunca, nunca el New York Times, yo nunca he visto un editorial en el New York Times, en el New York Times, en el Washington Post, en The Wall Street Journal, Financial Times, en Bloomberg, donde diga el problema del consumo de la droga es el problema, es la madre de todos estos problemas. ¿Por qué asesinan al delegado fiscal de la fiscalía ahí en Tamaulipas? ¿Por qué está pasando lo que está pasando en Sinaloa? ¿Por qué esta violencia? Todo tiene que ver con el trasiego de droga. Todo, todo está conectado a eso. Y Estados Unidos, quiero que un día me digan, no, ya detuvimos a los cárteles de acá, ya los principales operadores que lavan el dinero han sido desmantelados, ya detuvimos a los principales responsables, no solamente del trasiego de armas, sino del robo de armamento de los almacenes de la Guardia Nacional, del robo de armamento, de todo esto. Estados Unidos, ¿cuándo nos ha ofrecido un discurso en este estilo? Sí, señores, ¿cuántas veces han dicho, sí, nosotros aceptamos que el consumo es parte del problema? Pero a mí no me basta con que ustedes reconozcan que el consumo es parte del problema. A mí lo que me interesa es que ustedes me digan, dame datos, dame una numeralia. ¿Cuántos presidentes o directores ejecutivos de la banca están encarcelados por lavado de dinero en Estados Unidos? Ni uno solo, a pesar de que existe una ley contra el lavado de dinero. ¿Cuántas redes que lavan dinero en Estados Unidos han sido detenidas? Se sabe de la existencia de redes chinas, rusas, centroamericanas que se dedican al lavado de dinero en Estados Unidos, ¿no? Entonces, que no me vengan con el cuento de que, uy, no, la fuga del chino puede poner en riesgo el acuerdo entre México y Estados Unidos. Pamplinas, pamplinas. Y a mí, de veras, a mí sí me encabrona que sigamos padeciendo de estos comentócratas, que les han injertado un chip de neocolonialista. Todo lo que diga Estados Unidos está bien. Estamos asistiendo a el colapso de esa democracia llamada Estados Unidos. Todos los días estamos viendo noticias de cómo ayer los demócratas salieron, pusieron pies en polvorosa y el gobernador de Texas los quiere encarcelar, los quiere arrestar. ¿Por qué? Porque no quieren que haya una reconfiguración del mapa electoral
que consagraría a los republicanos como los eternos dueños de Texas. Estamos viendo cómo Donald Trump amenaza a jueces, ha purgado la CIA, ha purgado el FBI, ha purgado el Departamento de Justicia, sigue escondiendo el escándalo de su abuso de pederasta. Realmente lo que ha hecho Donald Trump con Estados Unidos es terrible. Y nos estamos preocupando porque Estados Unidos nos sigue poniendo el listón alto, y los comentócratas dicen, hay que cumplir con Estados Unidos. Santo cielo, de verdad, en serio, a mí realmente me escandaliza esto. Perdón, no sé si ya llegó mi querido Norman. Ya llegó, y qué chingón el análisis, la desmenuzada que estás haciendo, mi querido Jaime. Déjame saludar a Norman Pearl. Norman, gran amigo también de Sin Censura, quien junto a los maestros encabeza este espacio de 7 a 9, de lunes a viernes de 7 a 9 en el canal de YouTube Norman Pearl TV. Dejo 2 temas antes de acercarme a la entrada al Salón Tesorería aquí en Palacio Nacional. ¿Qué tan importante es que termine Loret de Mola pagando pagando? Esa es la palabra, en este proceso de Israel Vallarta, que sale absuelto y que sale de prisión, que pague por lo que hizo, porque si hay alguien que la debe, que la pague. Así decíamos en el caso de Israel Vallarta. Bueno, todo parece indicar que el que la debe es Loret de Mola por participar en el montaje de Genaro García Luna y Cárdenas Palomino. Y otro tema, regresando a la Comisión para la Reforma Electoral, parece hasta de locura, y la gente no debe de pasar por alto esto, que la gran mayoría de los que se oponen a la reforma electoral, o a los que están criticando incluso a la comisión que encabeza ya Pablo Gómez, son puro plurinominal. Son los que se verán afectados por esta reforma electoral. Pues obviamente la gente tiene que saber que los Alito, los Ricky Riquín Canallín, los Moreira, los Jorge Romero, los Marco Cortés, pues son todos estos, ¿no? Plurinominales, la propia Lili Téllez. En fin, mi querido Norman, te saludamos con mucho gusto. Buenos días, Vicente. Buenos días a los maestros Jaime y Paco. Buenos días a la inmensa audiencia de Sin Censura. Pues mira, hablando específicamente de esta comisión, pues es una comisión que tiene por encomienda conformar una reforma electoral que no proclive necesariamente a la 4T, sino que pueda establecer condiciones de democracia, ¿no? Pero además con un costo bastante menor al que se tiene. Yo creo, y lo hemos visto, Pablo Gómez, bueno, pues sin duda es un histórico, es un hombre de izquierda de toda su vida, que nace desde 68 como líder estudiantil de la Facultad de Economía en la UNAM, y bueno, es un hombre que ha tenido procesos diversos, ha sido diputado local, ha sido diputado federal 3 veces, senador, ha participado inclusive en reformas electorales, en reformas políticas, y la reforma electoral de 2022, que no se cristalizó por falta de quórum, déjame decirlo de esa manera, pues se hizo él participó. Es un hombre que conoce perfectamente bien el ámbito electoral y sabe exactamente, no lo que busca la presidenta, lo que busca el pueblo de México, porque hay cosas que no se pueden pasar por alto. La gente que le va a acompañar, pues es gente interesante, muy interesante. Es gente, todas, en este caso, del gobierno de la 4T, como Rosa Isela Rodríguez, Pepe Merino, un tipo muy inteligente, Ernestina Godoy, Lázaro Cárdenas Batel, y me parece coyuntural que también participe Arturo Saldívar por la composición jurídica de esta propia ley. Pero déjame decirte algo importante, Vicente. Creo que aquí los opositores más férreos van a ser justamente el Partido del Trabajo y el Partido Verde, porque ambos han vivido realmente de plurinominales, ambos están inmersos, y bueno, su
su fortaleza y su crecimiento lo tienen que agradecer a la estructura o a la composición de una ley electoral que les favorece como es esta, ¿no? Así que este cambio realmente pasa por la negociación que haga Pablo Gómez y todo el grupo con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, y hay que decirlo también, y varios legisladores también antiguos que se encuentran ahora en Morena y que por supuesto no van a dar fácilmente su brazo a torcer. Esto es un tema realmente serio. Me parece que ahí puede encontrar un escollo difícil y probablemente debido a esto, la ley como la plantea la presidenta quizá no se vaya a dar en esos términos, ¿no? Va a ser muy, muy difícil. Acuérdense que los partidos políticos tienen como interés básico, y me refiero a esos partidos políticos pequeños como el Verde y como el PT, tener prerrogativas, tener dinero, mucho dinero que favorezca sus expectativas, tanto personales como de grupo. Entonces va a ser muy, muy difícil, no se diga el PRI o el PAN y Movimiento Ciudadano que realmente viven para las prerrogativas, ¿no? Ellos ya no les interesa tanto tener un gran crecimiento en triunfos electorales y demás. A ellos les complace tener mucho dinero y tener mucho dinero pasa por la necesidad de rechazar cualquier ley que siquiera sugiera una disminución en prerrogativas, mi querido Vicente. Eso es una cosa muy, muy grave. Entonces, va a ser muy difícil que esta ley pase como nosotros, los mexicanos, quisiéramos. Ayer, anoche, platicábamos acerca de la posibilidad de que, decía la presidenta, que eventualmente se podría hasta llevar una encuesta para ver qué quiere el pueblo de México. Bueno, pues el pueblo de México ya votó. Votamos justamente, entre otras cosas, por la propuesta de eliminar plurinominales y disminuir financiamiento a partidos políticos. Ya se votó, pero si la presidenta quiere todavía ratificarlo, se va a lograr. Pero el problema grave no es la gente, todos, el 80% queremos que desaparezcan plurinominales, ¿no? Y que se disminuya el financiamiento a partidos políticos. O yo diría, como lo planteaba alguna vez López Obrador, y como se consigna en el Estatuto de Morena, el partido debe vivir de sus donativos de sus militantes, no debe tener dinero público. Pero bueno, son de las cosas que lamentablemente hay que enfrentar. Pablo Gómez tendrá que ser muy cauteloso en estas negociaciones. Si te das cuenta, están haciendo a un lado a Ricardo Monreal, porque pues Ricardo Monreal finalmente resulta una incógnita ideológica, y desde ese punto de vista, por decirlo de una manera elegante, y desde ese punto de vista no es el interlocutor válido de la presidenta ante los legisladores, mi querido Vicente, Paco y Jaime. Vicente ya entró a la mañanera, Norman y Jaime ya entró, pero tiene razón Norman, 7,354 millones de pesos para los partidos políticos en 2025, 1,200 el Partido Acción Nacional, casi 1,000 millones de pesos el PRI, 637 el Partido del Trabajo, 790 el Partido Verde Ecologista de México, 921 millones el Partido Movimiento Ciudadano, Morena 2,486 millones de pesos. Jaime, yo supongo que, como dice Norman, la mayor oposición ciertamente va a estar en el Partido del Trabajo Verde, pero también en Morena. Anoche Ricardo Monreal subió no anoche, en la tarde, a sus redes sociales, una especie de comunicado, ¿no? Personal, en el que advierte que alguna ley contra el nepotismo va a ser rechazada por los grupos internos de Morena. Así que el principal reto no solo va a ser el PT o el Verde, es Morena mismo, ¿no? Se va a quedar sin prerrogativas, se va a quedar sin plurinominales,
¿A dónde van a ir todos los indeseables de Morena, Jaime? Fíjate que esto demuestra hasta qué punto personajes como Ricardo Monreal siguen, siguen enseñando el cobre. Y por enseñar el cobre no solo me refiero a su amor por el dinero y su amor por el poder. Hay muchos personajes al interior de Morena que nacieron con este código de ADN del PRI. Hay incluso ya con código ADN del PAN, ¿no? Me refiero a los Yunes. Entonces, más allá de las etiquetas de los partidos, lo cierto es que tenemos una clase política que son como los animales son como los dinosaurios, no han sabido ajustarse a la nueva atmósfera de este país, a la nueva atmósfera política, económica y social. Pero esto no es una cosa exclusiva de México. Todos los partidos políticos en todo el mundo han sufrido un proceso brutal de erosión. Ya no hay gente que le guste o que esté interesada en militar en partidos políticos. ¿Por qué? Porque todos están convencidos que quien se adhiere a una causa política lo hace por beneficio personal antes que realmente por el beneficio de la sociedad o de sus conciudadanos. Yo creo que los partidos políticos en el mundo, pero también en México, están atravesando una crisis existencialista y una crisis tan brutal que se siguen comportando, ¿sabes? Como los viejos trileros. ¿Cómo le dicen en México a la gente que te pone la bolita y te la esconde? La No sé cómo le bolita, llaman. son así, es el Así, juego de la bolita, el juego sí. de la bolita. Bueno, en algunos países les llaman trileros. Como estos, así son los de los partidos políticos. Te ponen una bolita y te dicen, vamos a hacer esto, vamos lo otro. Y luego al final dices, ¿dónde quedó la bolita? Pues ni puta idea, porque ya me estafaste, ya me dijiste esto cuando me pediste mi voto y ahora resulta que no. Es como los cines de barrio de los antiguos pueblos, donde metían a todos a la función del cine, porque te prometían una gran producción, ¿no? Y todo el mundo, sí, yo quiero ver Tiburón 3, Tiburón 5. Y cuando entras, pues no, ya cambiaron la programación de cine. Así son los políticos, así son los partidos. Entonces, yo creo que los partidos políticos se enfrentan a una crisis de credibilidad, están realmente luchando están frente a, literalmente, vamos a ver cómo sale esta nueva reforma electoral que va a poner a algunos a parir chayotes, porque es una amenaza existencial a personajes como Ricardo Monreal, como Alito Moreno, como Jorge, el del PAN, ¿cómo se llama? Jorge, ay, el líder del cártel Jorge inmobiliario, Romero Herrera. Jorge Romero Herrera. Entonces, yo creo que la nueva reforma electoral va a suponer una amenaza existencial para este tipo de políticos, para ver de qué, y estos políticos, mientras tanto, como Monreal, Dios mío, como buen leguleyo, Monreal va a empezar, pues yo considero, con esta voz que tiene de sacerdote franciscano, pues yo considero que no es momento propicio para la desaparición de los plurinominales, porque esta ley se creó o fue por darle a las minorías. Y claro, y todo mundo va a seguir vendiéndote la misma gata revolcada de siempre. Entonces, yo creo que los ciudadanos ya somos mayores de edad, sabemos perfectamente qué es lo que está en juego. Norman decía, los partidos políticos no tendrían por qué ser financiados. Y yo añado, o no tendrían que recibir tal financiamiento de las arcas del Estado, porque se pagan con nuestros impuestos y necesitamos urgentemente otro tipo de apoyo a la salud, apoyo a infraestructura, apoyo a la educación, apoyo a tantas cosas, apoyo a investigación. México necesita desarrollar el campo de la investigación en todos los ámbitos, energía, agricultura, medicina, y no seguir manteniendo a estos personajes, incluido a Ricardo Monreal, incluido a Alito Moreno, para que luego
salgan muy indignados, dicen, me voy a Estados Unidos a denunciar a Andrés Manuel y a su hijo porque tienen vínculos con el narco. Ah, y usted no, señor Alito Moreno, usted no es un ladrón de 7 suelas. Y todo esto tiene que ver, uno, con el poder que tienen los partidos políticos gracias a los recursos que siguen mamando. Dos, el financiamiento de esos partidos políticos a medios, como el de Adela Micha, como el de Radio Fórmula y TV Fórmula, como periódicos. Entonces, qué bueno que les quiten, ojalá que les quiten ya tanto financiamiento, no necesitan tantos recursos y francamente la pregunta sería, ¿hasta qué punto realmente los partidos políticos como el PRI, el PAN, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, realmente han contribuido a engrandecer la democracia de este país? Yo creo que para nada, casi nada, sobre todo el PRI y el PAN, queridos amigos. Cierto, Jaime, han ido como rémoras aprovechándose del presupuesto público que ha sido muy generoso con ellos. Así que, pero bueno, esperemos primero a los análisis y después la propuesta que salga de la comisión presidencial que encabeza Pablo Gómez Álvarez. Como ustedes, yo confío, es un hombre parlamentario con experiencia, conoce todo lo que ha pasado políticamente en este país, preso del 68, así que esperemos que los partidos verdaderamente tengan lo que merecen, y esa es la comisión, todos los nombramientos: Pablo Gómez Álvarez, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, José Peña Merino, de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, Ernestina Godoy Ramos, Lázaro Cárdenas Batel, de la Oficina de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la presidenta, y Arturo Saldívar Lelo, de la REA, comprometidos todos con la 4T. Pero Norman, yo tenía otro tema que habíamos guardado, y anoche lo platicamos un rato. En el caso de Israel Vallarta, nos hemos enfocado en Carlos Loret de Mola, pero ya analizando todo el caso, esto fue una conspiración grande, ¿sí? Está Televisa, Bernardo Gómez, el dueño Emilio Azcárraga Gallán, está el presidente Vicente Fox Quesada, que ha quedado de pronto de lado o marginal, ¿no? Claro, está Genaro García Luna, está Carlos Cárdenas Palomino, pero tenemos un hombre del que no se habla, invisible, y que tú conoces la historia, ya nos dimos una explicación clarísima, Eduardo Margolis Sobol, un exagente de la Mossad, y de pronto nos centramos solo en Carlos Loret de Mola cuando hay otros culpables en ese limbo en el que metieron 20 años a Israel Vallarta Cisneros, Norman. Fíjate que Eduardo Margolis, ayer me llamó mucho la atención que tú, que tienes una memoria privilegiada, hablaras de Eduardo Cuauhtémoc Margolis. Me llamó mucho la atención que tuviera el nombre de Cuauhtémoc, fundamentalmente porque él es israelí, es judío, es, como tú dijiste bien, presumiblemente miembro de la Mossad, que la Mossad es la Gestapo, la policía secreta, digamos, de Israel. Y este individuo, pues sí, tiene toda una trayectoria en términos de negocios, generalmente negocios ligados al ámbito militar, ¿no? Él vendía equipos de seguridad, vendía también la posibilidad de que tu coche fuera remozado o remozado en términos de defensa, de protección, en fin, un hombre ligado a muchos negocios turbios, inclusive, de la época, ¿no? Un socio seguramente de García Luna, pero era socio del hermano de la francesa, ¿cómo se llama? La francesa que detuvieron junto con Florence Cassés. Florence Cassés. El hermano de ella era socio de Margolis. Entonces tienen un pleito
el hermano de la francesa, de Florence Cassés, quiere separarse de esta sociedad, quiere dejar esta sociedad. Margolis no lo permite, tiene razones seguramente para evitarlo, razones que seguramente conoceremos pronto en voz del mismo Israel Vallarta, y este individuo decide castigarlo y empieza a amenazar al hermano de Florence Cassés y a su familia. Y es cuando sabemos que interviene Israel Vallarta y tiene un conflicto, tiene un pleito, y quizá no se ha dicho todavía abiertamente, pero parece que hay un acto de cierta violencia, ¿no? No sé si se agarran a golpes o le habla a Israel Vallarta a él, eso nos lo tendrá que platicar Israel, se lo vamos a preguntar pronto en la entrevista que nos va a conceder mañana por la noche. Entonces, bueno, pues yo creo que Margolis es probablemente el inspirador o el que ha elegido o el que eligió tanto a Florence Cassés como a Israel Vallarta como potenciales víctimas, y los involucran en un tema que después nos damos cuenta que es totalmente falso, ¿no? Con montaje, con tortura, con absurdos, con víctimas falsas, que todo mundo tacha como inocentes. Inclusive la misma ley permite que una vez que es excarcelado Israel Vallarta sin sentencia, la ley permite que las víctimas prosigan con este proceso y apelen y vuelva a la cárcel Israel Vallarta. Esperemos que esto no se les permita, porque yo lo decía por ahí en algún tuit. Para mí, estas víctimas teóricas, pues realmente eran testigos protegidos de Genaro García Luna. Inclusive uno de ellos tenía nexos con la policía. Así que bueno, pues tenemos que ver, que agotar todas las posibilidades para que Israel Vallarta pueda esclarecer mucho más de lo que conocemos bastante, este tema, esta injusticia, esta tragedia que afectó a tantas familias, entre otras la del mismo Israel Vallarta. Jaime, 26 días le quedan al Poder Judicial Federal de Norma Lucía Piña. ¿Tú crees que podamos esperar alguna sorpresa en estos 26 días? De aquí al 31, todavía tienen un largo periodo. 26 días parecen poquitos después de décadas de corrupción. Así que uno dice 26 días, pero en 26 días uno puede hacer muchísimo, Jaime, ¿no? Así es, yo creo que en cualquier momento puede soltar la liebre. Yo creo que y esto se obedece no tanto a las urgencias de los magistrados, sino a las urgencias de los hombres del dinero, que van a seguir presionando hasta el último momento para no enfrentar a una nueva corte a partir de ya del 1 de septiembre. Pero también hay que decir que los magistrados que están de salida saben que tienen un margen de actuación muy reducido. Yo creo que va a ser muy complicado, si acaso se atreven a ayudar a sus amigotes, porque estarían en la mira, se pondrían solitos en la mira. Si tenemos en cuenta todos, siempre aquí hay que poner en la balanza el beneficio o el prejuicio, ¿no? Todos ellos, los que se van con en sus saberes, con cuentas bancarias muy, muy generosas, con unas pensiones impresionantes, casi, casi pensiones diseñadas para los dioses del Olimpo. Y yo creo que no se van a arriesgar porque, claro, pues pueden perder eso y no solamente la tranquilidad en sus últimos años de jubilación. Así es que lo dudo, pero no lo descarto, querido amigo. Jaime, ¿a dónde te buscamos? ¿A dónde te encontramos? Además de 7 a 9 con Norman Fair en Norman Fair TV.
Sí, hoy vamos a estar a las 14 horas, como siempre, no apto para cínicos. Por favor, búsquenos, suscríbanse, ayúdenos a llegar, ayúdenos a tener más suscriptores, que es importante para nosotros. Lo mismo que para el programa de 7 a 9 con Norman Pearl. Échenos la mano, tenemos que crecer, seguir creciendo. Estos proyectos son fundamentales porque no hay que confiarse. Creemos que hemos conquistado la democracia en México. Eso no es cierto. Tarda mucho tiempo en consolidarse ese proceso. Ayúdenos a los medios que somos marginales, pero tenemos caché, tenemos importancia, somos marginales, pero importantes. Así es que ayúdenos, los espero a las 14 horas y no se olviden mis redes sociales, @JaimeJorno, a las 14 y a las 19 horas con estos señores que me hacen la vida imposible. Amigos, ayer, tengo que confesarles, ayer me regañó Norman porque cometí un problema de ortografía. A mi edad cometer un error ortográfico y luego el Paco también se me echó encima. Ya de verdad no los aguanto estos señores. Bueno, pues a mí me encuentran como Norman F. Pearl tanto en Facebook como en X. Ahí nosotros de repente tuiteamos algunas cositas. Y claro, ya lo han comentado, de 7 a 9 de la noche estamos en un programa, en un canal que se llama normanpearl.tv y con muchísimo gusto ahí los esperamos. Estos señores que están arriba de mí, siempre están arriba de mí, diciéndome cosas, pero bueno. Y el gran Vicente, aquí, por supuesto. Aquí tenemos a Vicente, mira, que antes de que nos despidamos, antes de que entremos a la mañanera, Vicente, ya estás ahí adentro del Salón Tesorería. Estoy batallando con la conexión, muchachos, pero es que entré y escuché la quejadera de Jaime Hernández y dije yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vicente, Ahora, ¿quién se peleó con quién? Vicente, me maltratan Norman y Paco. Bueno, eso no es cierto. Preparados porque se vienen anuncios de Pemex, el rescate de la petrolera mexicana, así que habrá anuncios importantes. Se los puedo confirmar, ese será el tema central de la mañanera del pueblo. Estamos esperando que llegue la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y bueno, pues yo también quiero desde aquí agradecerles siempre, porque sin ustedes no fuera posible continuar con la transmisión mientras nosotros hacemos el circo, maroma y teatro de siempre para entrar a las mañaneras, compañeros. Y bueno, pues aquí están las imágenes en vivo y en directo de cómo cientos de colegas, periodistas, camarógrafos, estamos esperando el ingreso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a este Salón Tesorería en Palacio Nacional. Pues como ven, Pemex, ya lo dijo Vicente, el tema central de la mañanera, pero supongo que también va a haber preguntas sobre lo que pasó anoche en Tamaulipas, ayer a las 7 de la noche en Tamaulipas, la ejecución del delegado de la Fiscalía, a los 32 cuerpos encontrados en Irapuato, Guanajuato, así que va a estar a ver interesante. Si te escucho mejor, Paco, perdóname. Sí, aquí te escuchamos, Vicente. Norman, nos vemos al rato, muchas gracias. Es como ven las imágenes de la mañana. Un buen día para todos. Gracias, Norman, nos vemos al rato. Jaime ya se fue regañado. No se crean, la verdad es que nos llevamos bastante bien. Los cuatro con Vicente nos llevamos bastante bien. Y de buen humor, ya saben, los cuatro siempre
Y Jaime, Vicente sigue ahí adentro en la mañanera, pero antes de que llegue la presidenta